tenemos el honor de tenerla por segunda ocasión, la visita pues de un campechano que está destacando en diferentes medios, sobre todo en el área de las ciencias, como es Guillermo Chincanchep. Bienvenido nuevamente al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 2. Y bueno, más que nada por aceptar esta pequeña entrevista. Sé que tu agenda pues ahorita debe estar llenísima. Estaba yo viendo por ahí que has estado dando conferencias y todavía tienes bastantes todavía agendas, así que pues nuevamente te agradezco pues el tiempo que tienes para dar esto. Te escuchaba que hablabas de todos los problemas que tuviste, ¿no? Para estudiar, empezando el transporte, por el lugar donde vives, todo el tiempo que le dedicabas. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo es que surge este interés tuyo por dedicarte a un área de la ciencia? ¿Cómo es que nace esa parte de dedicarme, primero pues a ingeniería, ¿no? Sobre todo por esta parte de los números que a muchos estudiantes es lo que no les llama atención, ¿no? ¿Cómo nace este interés por dedicarte a la ciencia, específicamente a la ingeniería? Yo desde pequeño siempre tuve como cierta inclinación hacia la parte de las ciencias naturales. Mi mamá, de hecho, ella soñaba con ser física matemática. Lamentablemente pues por temas de machismo en su época pues ella no pudo estudiar lo que ella quería, pero ella siempre me instó muchísimo en que lo que yo quisiera estudiar, ellos me iban a apoyar totalmente para poder estudiarlo. Entonces con esa visión en mente yo empecé a indagar como en muchos campos del conocimiento. Empecé a ver física, matemáticas, química, biología, como buscando qué es lo que a mí me gustaba, qué es lo que yo quería para mí mismo. Y cuando yo entonces llego a la preparatoria, sucede un evento que es el taller de ciencia para jóvenes que organiza el Ecosur, en el que yo me doy cuenta que existen muchos tipos de científicos de campo, de bata, de bota, computacionales, teóricos, y yo decía, quiero ser científico. O sea, ya descubrí como qué quiero hacer, pero el problema era que como había muchos tipos de científicos, yo no sabía en qué. Entonces yo empiezo a estudiar la carrera en ingeniería mecatrónica como con miras a ser científico computacional. Pero todavía yo no sabía a qué me quería dedicar como tal. Solo que sabía que quería ser científico, pero no sabía en qué. Y fue hasta que me topo entonces con el tema de la astrobiología, a través de una compañera mía que ella empezó a hacer tesis de astrobiología, que yo encuentro entonces un lugar en el que yo no tenía que elegir, sino que yo realmente podía hacer todo lo que yo quisiera, desde la química, la física, las matemáticas, y pues básicamente me quedé ahí por eso. Yo no tuve que elegir, sino que elegí una mezcla de todo lo que a mí me gustaba. Ok, fíjate que eso me llama la atención. Eres ingeniero en mecatrónica, me acabas de decir, y estás en un área que tiene que ver con física, con química y con biología, ¿no? ¿Cómo le hiciste precisamente para compaginar esos conocimientos que, ok, sí los tenemos en la formación de educación básica y de medio superior hasta cierto nivel, pero al nivel en el que estás supongo que tuviste que profundizar más, ¿no? Para poder pues afianzar el trabajo que estás desarrollando. ¿Cómo lograste compaginar ese hueco en el nivel de conocimientos del área de química y biología con lo que tenías en ingeniería en mecatrónica? Sí, yo creo que uno de de mis principales pilares en ese sentido fueron las actividades extracurriculares, porque yo, por ejemplo, participé en las Olimpiadas de Biología, participé en muchos concursos, que si había ponencia de tal cosa en otra escuela, pues me iba, que si había algún evento de divulgación de la ciencia en el que CICIDET pues participaba. Entonces como que me fui poco a poco nutriendo como de esos conocimientos extracurriculares, y ya cuando yo decido entrar a la parte de astrobiología, pues todo eso me sirvió, porque ya yo no entraba de cero a un área nueva, sino que yo ya tenía ciertas bases de algo. Aunque ya tenías un sustento, ¿no? Que te permitió. Aunque eso es importante, ¿no? Porque de repente a lo mejor alguien dirá, pues de ingeniería a astrobiología, como que sí hay un gran trecho de diferencia, ¿no? Ok, y específicamente, ¿en qué consiste tu trabajo en la NASA? Todo esto que ha surgido en redes, que has estado en diferentes programas, ya fuiste gobernador por un día. ¿Cómo, o sea, en sí, cuál es el trabajo que llevas a cabo, que vas a realizar con el apoyo de la... Muy bien. Primero lo voy a decir técnicamente y ya luego voy a tratar como de hacerlo más entendible. A ciencia cierta, mi trabajo es estudiar la capa límite planetaria de Titán mediante un modelo numérico que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes. Eso es
la parte complicada. Ahora, ¿cómo lo explico más sencillamente? ¿Han visto en el noticiero a la chica que sale del clima y te dice va a haber un frente frío por aquí y la temperatura va a ser así? Sí. Nosotros hacemos eso, pero en Titán. Mi trabajo es utilizar un programa que nosotros creamos para saber cómo va a estar el tiempo meteorológico en Titán. O sea, si va a haber turbulencia, si va a haber alguna onda de calor, si va a haber algún remolino o algo por el estilo, para que de esa forma los ingenieros que están diseñando el Dragonfly pues puedan prever todo esto. Dragonfly es un dron y siempre he dicho es más que un simple dron, pero cuesta mucho dinero. Hablamos de alrededor de $230,000, 30,000 millones de dólares. Entonces hay que tener una finura muy precisa de cómo se va a comportar, qué tipo de fenómenos va a recibir, para que de esa forma podamos controlar el vuelo que va a tener. Y el aterrizaje, ¿no? Y no suceda como hace algunos años que se perdió una sonda que por mal cálculos en conversión de las unidades se estrelló. Ok, ¿y por qué Titán? ¿Qué hay en Titán? ¿Qué tiene especial esa luna de Saturno, no? Sí, la luna de Saturno Titán tiene la característica de que se parece mucho a cómo era la Tierra cuando surgió la vida. Entonces, estudiar a Titán nos puede ayudar a responder uno de los grandes enigmas de la ciencia, que es cómo surgió la vida aquí en la Tierra. Entonces, con Dragonfly y la idea de estudiar Titán es esta: entender un poco mejor de cuáles son los mecanismos físico-químicos que existen para generar vida. Perfecto. Bueno, espero que les haya quedado más claro. Ya bien, la parte técnica sí está así como que complicada, ya la parte ya en palabras llanas pues sí, y sobre todo esto de Titán, ¿no? Que sí es importante. A veces oímos ahora que hay mucha mayor difusión de este tipo de conocimientos, y más con lo del nuevo telescopio espacial del James Webb, pues esto como que ya es más fácil llegar a la información a mucha más gente que antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué recomendarías tú a los jóvenes que desean estudiar ciencias o ingeniería también, ¿no? Porque ahora estamos en esta corriente del STEAM, de ciencia, tecnología. Yo creo que lo que yo les recomendaría a ella es que quiten muchos estigmas. A veces nosotros pensamos que un ingeniero tiene que cumplir con cierto rol, que tiene que dedicarse a la industria, que tiene que ser muy bueno en matemáticas, que no tiene que tener vida social. Pensamos que una persona que se dedica a artes tiene que ser alguien demasiado creativo, tiene que ser alguien que salga de la norma, tiene que ser alguien que sea demasiado alegre o dinámico. Y algo que me he topado en la vida es que tanto las personas que nos dedicamos a ciencia, las personas que nos dedicamos a tecnología, no hay un solo molde, somos muy diversos, y creo que quitar este estigma ayuda precisamente a que no tengamos un peso de más encima. El pensar que tengo que ser dinámico, tengo que hablar en público, tengo que sacar siempre 10 en matemáticas. Yo jamás saqué siempre 10 en matemáticas. Quizás algunas veces sí, pero también tuve momentos en los que las materias se me complicaban, en las que quizás tenía algún problema para entender algún tema. Y quitar este estigma de que los científicos y los que nos dedicamos a tecnología somos seres superdotados, inteligentes, igual que Einstein, creo que es uno de los primeros pasos. Todas las personas que nos dedicamos a ciencia y tecnología somos personas comunes y corrientes. Y el hecho de ser personas comunes y corrientes significa que cualquier persona que lo desee también puede hacer ciencia, también puede dedicarse a la tecnología. Y creo que ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. No es algo de privilegiado, ¿no? Exactamente. Igual se podría decir. Ok, Guillermo, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en este proyecto que te ha catapultado a la fama? Llevamos ya 1 año y medio trabajando en este proyecto. 1 año y medio trabajando en este proyecto. Ok, y en este 1 año y medio es sobre ese mismo tema has estado trabajando, ¿no? La cuestión climática en Titán. Ok, bueno, yo hace 1 año y medio trabajando ahí. ¿Qué será? ¿Cuántos meses tiene de que se dio a conocer que eras un campechano trabajando en otro mundo? Fue hace poquito, de hecho, fue creo que como por septiembre más o menos de este año. Ok, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. ¿Cómo ha cambiado tu vida en esos 3 meses de toda esta exposición mediática y social que ha venido a irrumpir en tu vida cotidiana? Pues hay dos partes, la parte buena y la parte mala. La parte buena porque creo que es una oportunidad única para hacer concientización, para motivar a otros jóvenes
jóvenes a que miren a la ciencia como un posible futuro para ellos, y pues principalmente instar también a las autoridades y a las escuelas para que le presten más atención a la parte de ciencia y tecnología. Creo que yo siempre lo he mencionado, el problema de la educación que tenemos aquí en México es un problema estructural en el que alumnos, padres de familia, maestros y autoridades educativas tienen que estar inmersas. No puede solamente un sector apoyar, sino que tienen que ser todos en conjunto. Y la parte mala, porque luego me han llegado a molestar mucho los reporteros, porque llegó un punto en el que me pedían muchas entrevistas y era como difícil cuadrar, porque pues sí, me gusta participar cuando puedo en conferencias y dar entrevistas, pero cuando puedo. Mi trabajo fundamental es trabajar en este proyecto. Entonces llegaba un punto en el que yo no podía por mis labores en la NASA, y ellos a fuerzas querían un tiempo y lo querían ahora. Y si están viendo esto, sepan que las personas no tenemos que disponer del tiempo de las demás personas. Somos humanos, necesitamos otras cosas, necesitamos tiempo. Entonces digamos que sí ha habido muchísimas cosas buenas, pero sí también ha habido algunos detalles Que no faltan, ¿no? Sí. Ok, y ahí en la NASA, bueno, según tengo entendido, no trabajas directamente en las instalaciones de la NASA, ¿no? Actualmente en Baja no. California. Ok, ¿y cómo es tu relación con los integrantes del equipo de trabajo? Creo que muy bien. De hecho, yo entré como temeroso pensando de que me iban a tratar como el chico de las copias o el del café. Pero no, o sea, realmente han sido muy amables conmigo. O sea, me han delegado tareas demasiado complejas y son demasiado amables. Y recuerdo que una vez tuve un problema de NANS. Bueno, a poner un poquito de contexto. Cuando trabajas con modelos numéricos, existe un problema muy común, que es el problema de NaNs. Cuando tú tienes en los resultados un NaN, significa que no existen datos. En NaN es una abreviación en inglés. Y yo estaba teniendo este problema y no sabía por qué, y llegó una chica del equipo, es Audrey, que me dijo, quizás está pasando alguna división entre cero en algún punto, ¿no? Checa el código. Entonces yo agarro, reviso el código y sí, había una división entre cero. Y eso matemáticamente pues imposible, ¿no? Entonces por eso me estaba generando NaN. Entonces como que nos apoyamos entre nosotros. Yo a veces le doy consejo a Audrey me aconseja a mí. Nos reunimos formalmente cada 2 semanas, en el que estamos todo el equipo y platicamos, a ver, tú que avanzaste, yo tengo este problema, yo te puedo ayudar como con esto. Y ya entre nosotros, digamos, antes de esas reuniones, pues también a veces nos escribimos y como de, oye, intenta con esto, oye, yo intento con esto, y pues nos vamos apoyando. Creo que es un ambiente muy bueno y espero que pues todos tengan la dicha de poder disfrutar de un equipo, de un trabajo colaborativo. Ok, entonces ahorita no estás, digamos, en labores de oficina, estás de vacaciones. Ahorita estoy de vacaciones. Y nosotros aquí robando sus No. A ver, también tengo que entender que también estamos en vacaciones. Bueno, ok, entonces, ¿y para cuándo regresas a las instalaciones ahí en Baja California? Ok, en Baja California regreso yo entre el 6 y el 7 de enero, y ya como el 3 de marzo del próximo año ya estaremos en las instalaciones del Software Research Institute, que es donde nos van a recibir para trabajar con la computadora de la NASA Playet. Entonces ya en los Estados Unidos, Unidos. ¿no? Ah, ok. Híjole, bueno, pues te deseamos lo mejor de lo mejor. Yo creo que casi todos de los que pues, nos dedicamos a la educación y al área de ciencias, pues la verdad, en lo personal, yo estoy maravillado que un campechano, sobre todo que un campechano como tú, haya podido llegar a donde estás. Realmente es un orgullo. Ayer oía tu plática y realmente, como dijiste, a veces no sabemos lo que los demás pasan. Pensamos que nada más lo que nosotros estamos pasando es algo genérico y qué bueno que se lo platicas a todos, porque sí, aquí al menos en la escuela de repente oímos esas conversaciones, ¿no? De que sí hay jóvenes que piensan que todos tienen la misma situación, cuando no es de esa manera, como tú bien dijiste ayer en tu plática. Pues de esta manera pues llegamos al final de la entrevista agradeciendo pues realmente el tiempo que nos das, Guillermo,
les decía al principio, es la segunda vez que tenemos la visita de Guillermo acá. Le deseamos lo mejor de lo mejor y esperemos que no sea la última vez que nos visites aquí en el Setmar 02. Igual mucho tiempo, Guillermo, y bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo final. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues en tanto pueda, saben que a mí me gusta mucho no solamente estar aquí en Campeche, sino en general la divulgación de la ciencia es algo que amo, y el hecho de poder llegar a más personas y poder saber que quizás mi historia de vida puede ayudar a motivar a jóvenes a incursionar en el mundo de la ciencia, pues creo que es una labor muy loable. Entonces no se preocupen por mis vacaciones, créanme que lo hago con mucho amor y mucho cariño. Bueno, pues muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de esta entrevista a un campechano de otro planeta. Al ingeniero Guillermo Chen. Y muchas gracias por su compañía.